Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, por fin ya negativo en el test de COVID. Como muchos ya sabéis, algunos de los que me seguís también por Instagram, pues el miércoles pasado di positivo en COVID. Me he tenido que estar pues unos días, bueno, ya veis que aún tengo la voz un poco tomada. Lo bueno es que tampoco he tenido fiebre. Es verdad que a lo mejor el tema de las vacunas pues también ha influido. No, bueno, aquí la gente pues hay de todo, no quiero entrar tampoco en el rollo de que si vacunas, no vacunas. Yo sí que tenía las 3 vacunas y yo no he pillado nada de fiebre, pues he pasado pues el COVID más o menos bien, sí con algún síntoma y todo esto. Y lo bueno también que no he perdido el olfato, que también era una de las cosas que también, bueno, tienes aquello de decir, ay, que no pierda el olfato, porque si no después luego pues va a costar, ¿no? Pero no he perdido el olfato. Es verdad que he tenido pues un poco de congestión, aún la tengo, fijaos, todo lo que es el tema este de congestión, la voz tomada, pues es algo que aún sigo teniendo, pero bueno, ya está, he dado negativo ya en el test y bueno, voy a empezar otra vez pues a hacer los vídeos y tal, que claro, quería hacer también un poco este vídeo, porque venía de hacer vídeos casi a diario, y os habéis encontrado que, pam, de golpe y porrazo, pues desaparezco. Quería hacer un vídeo para decirlo, pero tampoco estaba con aquello, con la voz y todo esto, era un poco, digo, bueno, cuando acabe, pues ya sacaré el vídeo. Y ya de paso, este también va a ser como un poco de vídeo reflexión, de eso que también os gustan. Y ya voy a comentar pues 2 cosas, vamos a decir 3. No quiero hacer tampoco ahora un vídeo con algún perfume, porque es verdad que también el olfato se me ha quedado como más sensible. Ha sido justo al contrario. O sea, ahora incluso hasta me molestan los aromas y digo, uff. Voy a dejar también reposar un poco. Tengo algunas pruebas pendientes y tal que ya las tenía avanzadas, pero sobre todo las de el Aqua de Joe de Eau de Parfum, que lo tengo ya pendiente, y también la de Vibra Leather Essence, que ya tenía las pruebas avanzadas, pero bueno, ya las voy a sacar. Pero voy a aprovechar ya también de paso para sacar temas que me habéis preguntado. Digo, pues oye, pues ya los saco, como por ejemplo pues el tema de el perfume de Javier Orgaz, que además voy a hacer un vídeo, pero ya es un tema que digo, mira, en este vídeo pues ya lo voy a comentar. El perfume de Antonio, del canal Fragranceando, que también saca un vídeo, y luego también, tristemente, pues Tony Star Fragrance pues ha cerrado el canal, ¿no? Así que voy a hacer un poquito, pues voy a dar 4 apuntes de estos temas. Mirad, el tema de Tony Star Fragrance, la verdad es que me ha sabido súper mal, porque además ha sido un reseñador pues que siempre hemos sido pues más o menos, empezamos también juntos, teníamos un canal pues cada uno pues tenía sus cositas y tal, pero es un canal que ha tocado de todo, que es como dijo él, ¿no? Ha tocado fragancias nicho, ha tocado fragancias económicas, fragancias de diseñador, fragancias de Zara también había sacado un montón. O sea, un canal donde tenía mucha variedad, pero además estaba especializado, que es una de las cosas que a mí más me gustaba, estaba especializado sobre todo en este tipo de fragancias árabes o este tipo de fragancias orientales, donde te sacaba fragancias que eran realmente, pues, que yo desconozco, y además es un tema que yo voy bastante cojo y me llama mucho la atención, pero bueno, como yo voy haciendo más cosas, pues era un tema que me gustaba pues ver sus reseñas. Además también compartíamos bastante el tema de las fragancias vintage o fragancias así como más diferentes, pues también compartíamos eso, ¿no? Y la verdad es que me ha sabido súper mal, porque además yo todas las veces que he hablado con él, un tío súper elegante, un tío que siempre sabe estar en su sitio, un tío súper correcto, y la verdad es que cuando pierdes pues este tipo de canales da pues a pena, ¿no? De todas maneras, yo ya le he puesto también en el mensaje, y no sé si me va a hacer caso, pero es un poco, dices, bueno, él también pues ha dicho pues que las sensaciones que ya tenía con el tema de la perfumería y todo esto, sigue teniéndolas, pero que lo que le ha cansado sobre todo es esa vorágine, ¿no? De ir sacando siempre las reseñas de lo último. Y estoy completamente de acuerdo también en que, además hice un vídeo hace poco también comentándolo, que llega un momento en que estás pues como acaparando fragancias y también las colecciones van creciendo o que vas coleccionando aromas, vas creciendo y se va convirtiendo aquello en un monstruo a veces difícil de dominar, ¿no? Cuando esto pasa, llega un momento que a lo mejor pues tienes ese vértigo de decir, wow, ¿qué estoy haciendo, no? Y es lógico que la gente también se plantee esto. Yo el vídeo que lo enfoqué más a nivel de la comunidad, de todos, pero no lo enfoqué tampoco a nivel reseñador, y pienso que es muy importante porque nos vemos abocados a estar reseñando a veces muchas novedades, y entro también a algo que puse justo hace unos días con el tema de Instagram, que la gente se piensa, o yo aún me encuentro mensajes de personas que aún se piensan que las fragancias nos las regalan, ¿no?
Y es algo que la gente a veces no tiene en cuenta, y a veces cuando vemos canales, que somos canales que tampoco somos muy grandes, o sea, no estamos hablando de canales pues tipo Andrés o tipo, por ejemplo, Jeremy Fragrance, que tienen pues un volumen, supongo que un volumen económico donde después luego pueden invertir pues en muchas cosas, ¿no? Pero los canales estos medianos, vamos a poner medianos, y los canales pequeños sobre todo, no tenemos esa capacidad. O sea, de verdad que el nivel de pago de YouTube es como un complemento para poder hacer algo más, ¿eh? No os penséis que aquí tenemos mucha pasta como para decir, wow, que vamos a tirar la casa por la ventana. No, muchas veces nosotros lo sacrificamos de otras cosas nuestras, o sea, que tenemos otras cosas a las que renunciamos pues para poder cubrir esto. Y esto también es lo que decía Tony, que le ha pasado, que había muchas cosas pues que ha tenido que dejar, cosas que le gustaban, y además, pues esto también le dedicaba, es como un tiempo, ya no solo económico, sino además un tiempo que tienes que dedicar. Bueno, yo ya le comenté a Tony que ojalá vuelva pues con energía renovada, que esto pues que no sea un cierre total, que a lo mejor pues dentro de un tiempo diga, bueno, pues vuelvo otra vez como afición y tal, reduzco mis fragancias, quiero hacer esto, pero después luego pues otra vez pues poco a poco quiero volver a incorporar pues cosas nuevas al canal o lo que sea. Así que ojalá vuelva. Un abrazo muy grande, Tony. Bueno, y el otro tema es que mucha gente me había preguntado por la fragancia de Javier Orgaz. Y es que, claro, da mucho morbo. O sea, pensad que es un momento donde hemos tenido pues este momento fragancia Croxato Man, donde, bueno, pues ha pasado lo que ha pasado. Pero yo siempre he dicho lo mismo, o sea, y ahora voy a hablar tanto de Javier Orgaz como de Antonio de Fraganciando, como cualquier reseñador o reseñadora que quiera lanzar una fragancia. Lo dije también en su día con la fragancia de Andrés, perdonad, cuando Andrés sacó su fragancia. Y es que todos los proyectos de compañeros se tienen que apoyar. Luego pasó lo que pasó con lo de Andrés, que hay cosas pues que yo no compartía, ¿no? Pero cuando alguien saca una fragancia o saca un proyecto, pues evidentemente que hace ilusión, hace mucha ilusión, y así lo dije también con la fragancia de Croxato, pues lo mismo con Javier y lo mismo con Antonio. O sea, tengo muchas ganas de probar las dos fragancias, incluso pues Javier hace poco pues también en el vídeo dijo que sí, que Carlos, yo se la voy a mandar a Carlos y tal y cual, y sí, estuvimos hablando, o sea que con Javier también vamos hablando, bueno, ya lo sabéis, o sea, él lo dice también mucho, y es verdad, o sea, vamos hablando. Y la verdad es que tengo muchas ganas de probar las dos fragancias, o sea que sí que las probaré, y tengo muchas ganas de reseñarlas porque son proyectos que es lo que os digo, o sea, hace mucha ilusión cuando un compañero o una compañera pues lanza sus perfumes, sus proyectos y tal, ¿no? Y ojalá haya más reseñadores, reseñadoras que hagan lo mismo, o sea que yo creo que esto es como una tendencia natural, ¿no? O sea, llega un momento en que uno pues se siente como con las ganas aquellas de decir, hostia, pues, oye, ¿cómo sería la fragancia? Me lo preguntáis a veces bastante, ¿cómo sería la fragancia que lanzarías, no? Y esto es un gran qué, porque dices, en tu primera fragancia tienes que aunar pues todos tus gustos, cómo te gustaría que fuese y todo esto, y yo creo que es algo que a veces pues lo piensas, pero yo ya os digo que yo no tengo ni idea, no sé por dónde saldría yo. Pero tengo ganas de probar la de Javier. Además, la de Javier, fijaos que también el tema del packaging le ha metido caña, ¿eh? O sea, le ha metido caña porque yo he visto las imágenes y la verdad es que tiene que ser una presentación súper auténtica. Y luego la de Antonio, pues no tengo ni idea, no sé cómo será la presentación. Él dice que también han estado trabajando mucho con todo lo que es ya no solo una fragancia, sino que tienen pensada pues una gran continuidad, y tiene que ser también un tipo de fragancia que también tengo mucha curiosidad para ver qué tal. O sea, que sí, mi respuesta es sí, voy a probar las dos fragancias, tengo muchas ganas de probarlas, y animo a toda la gente a que pues estén haciendo esto. De hecho, incluso en grupos de Facebook hay gente que está lanzando sus fragancias y no tienen un canal de YouTube, por ejemplo. O sea que creo que es Dark Beat. Yo no he hablado nunca con él, sé que tiene ya muchas fragancias ahí lanzadas y todo esto, pero no las he probado ni nada, ¿eh? Pero sé que hay mucha gente que está lanzando sus proyectos y es completamente, da mucha ilusión ver esto, ¿no? Que la gente pues se está animando y está haciendo esto. Así que nada, chicos, chicas, que solo quería hacer esto, ya se me estaba alargando demasiado el vídeo, y era solo deciros esto, tema de continuidad. Ya voy a empezar ya a partir de mañana, pasado ya empezaré pues otra vez con el contenido. Quería compartiros eso de ya que había sacado ya pues mi prueba negativa, que ya puedo salir del confinamiento. Y nada, chicos, chicas, que me dejáis también en los comentarios pues cualquier cosa de las que he estado comentando, de Tony, de Javier, de Antonio.
Y nada, chicos, chicas, que si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, deciros que para el final Marvel también vienen muchas novedades. Tengo muchas novedades, tengo muchísimas cosas que de verdad que cuando pienso en todos los vídeos que tienen que venir, me entra vértigo y hasta me falta el aire, no es del COVID, me falta el aire del vértigo que me da de todo lo que tengo que sacar y todo lo que tengo que reseñar. Así que venga, chicos, chicas, que vamos a meterle mucha caña, ¿vale? Besotes. Chao.